acuerdo? Entonces ahí tenemos, en este caso, la orden de trabajo. Miren, es bastante parecido a la vida real, ¿no? Tenemos un caso en particular. Ahí me indica que se enciende el testigo, el check engine, luz 1000 o la luz de diagnóstico, como ustedes le quieran llamar, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a establecer la estrategia. Como les digo, vamos a centrarnos bastante en el uso del osciloscopio en este caso en particular, pero no podemos desvincularnos de las fases o de los procesos de verificación que nosotros tenemos que hacer para solventar una falla, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a dar contacto o ignición o poner la llave en on, y lo que voy a hacer es voy a verificar en primera instancia cuál es el valor de voltaje de batería, ¿sí? Recuerden que esto es una norma que nosotros tenemos que siempre utilizar cuando hacemos un diagnóstico, es verificar el voltaje de la batería, ¿de acuerdo? Tengo un valor de 12.04, el simulador trabaja con una batería de 12 voltios en valor de voltaje nominal, entonces estamos bien. Si tuviésemos un vehículo de la vida real, un valor de 12.04 me indicaría una batería descargada, luego de que haya pasado lógicamente 2 horas de reposo, ¿no? Entonces, en esa línea estamos bien. Un valor en un vehículo normal sería de 12.4 voltios, pero en este caso para el simulador está esos 12 voltios bien, porque ese es el valor con el cual funciona el simulador en particular, ¿de acuerdo? Entonces no tengo problemas de batería, perfecto. Entonces vamos a arrancar el motor, veamos cómo... Ahí pudimos encender el motor, pudimos acelerar. Ahí puedo confirmar que efectivamente tengo el código o la luz de check engine encendido. Ok, entonces vamos a dejar en ignición. Voy a guardar mi multímetro por el momento. Y lo que voy a hacer es, en este caso, conectar mi equipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar a iniciar el diagnóstico en este vehículo para poder solventar la falla y también indicarles paso a paso cómo utilizar de una manera sencilla el osciloscopio. Entonces ingreso al vehículo, me identifica los datos, voy a los códigos de falla y ahí puedo observar que en los códigos de falla tenemos un código que es el P0342. La descripción está alineada con el tema de entrada baja del circuito del sensor de posición del árbol de levas, el sensor CMP por sus siglas en inglés, que es el Camshaft Position Sensor. Y básicamente tenemos un problema de circuito, ¿no? Cuando tenemos un problema de circuito, normalmente puede ser que está alineado con el cableado o puede ser que está alineado con el componente, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos el código, ya sabemos a qué sensor atacar. Y lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a apoyarnos en el uso del osciloscopio para poder hacer el diagnóstico de este sensor. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay ciertos sensores que son muy susceptibles y muy fáciles de diagnosticar con el multímetro. De hecho, la mayor cantidad de sensores se pueden en este caso diagnosticar con el multímetro, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas señales de ciertos sensores que no se pueden en este caso diagnosticar con el multímetro. Necesitamos un osciloscopio y el sensor CMP o el sensor CKP son básicamente sensores de los cuales mandatoriamente yo no puedo verificar la señal del sensor mediante el multímetro. Estoy limitado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el multímetro lo que hace es generar un valor promedio del valor de la señal del sensor. Y en cambio ese valor promedio no me indica absolutamente nada. Tengo que sacar obligadamente una onda o un patrón de onda con el osciloscopio para poder confirmar si es que efectivamente yo tengo señal o no tengo señal del sensor. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a evaluar cuál es la condición o la señal de salida del sensor con el osciloscopio. Y aquí viene básicamente el paso a paso, ¿sí? Viene el paso a paso para poder hacer la verificación, la medición. Y esto básicamente va a ser la forma en la cual ustedes deberían utilizar el osciloscopio que tengan. No importa la marca, puede ser un osciloscopio modular, puede ser un osciloscopio que tiene interfase, puede ser un osciloscopio que incluye en el mismo equipo de diagnóstico. Cualquiera de ellos, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Yo les voy a dar 6 pasos para hacerle mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Recuerden que el objetivo de nuestros entrenamientos es justamente eso, que la gente pueda aplicar el conocimiento. Si ustedes no aplican el conocimiento, no sirve absolutamente de nada, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces ya tenemos el código de falla. Vamos a ocultar nuestro equipo de diagnóstico. Vamos con nuestro osciloscopio, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer para poder utilizar mi osciloscopio, paso número 1,
¿sí? Conectar la masa. En algunos osciloscopios yo tengo las puntas, en este caso es un osciloscopio de dos canales, color rojo canal 1, color azul canal 2. Y tengo la tierra que es compartida para ambos canales, ¿sí? En algunos otros casos yo tengo en la punta mismo de prueba, tengo una derivación de la tierra y tengo en este caso la punta de medición. Recuerden que un osciloscopio es básicamente como tener un multímetro, ¿sí? Es como el hermano mayor del multímetro, si ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces tengo el hermano chiquito, en este caso es del multímetro, el hermano grande es del osciloscopio. ¿Cuál es la diferencia? El multímetro igualmente tiene punta positiva, punta negativa y puedo verificar varias cosas, ¿sí? Voltaje, amperaje, resistencia, etc. El osciloscopio me permite hacer lo mismo, pero en el tema de voltaje, corriente, ¿sí? Y en algunos casos de algunos osciloscopios en particular, que son modulares, sí me permitía incluso medir resistencia. Entonces básicamente cumple con las mismas funciones de un multímetro, pero la diferencia es que los valores pueden ser desplegados de forma gráfica y también de forma numérica. Pero lo que nos interesa lógicamente en un osciloscopio es representar los valores de forma gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas señales, ciertos sensores que los valores numéricos no me sirven para poder levantar información para mi diagnóstico adecuado. Entonces, ¿qué hacemos? Paso número 1, ¿sí? Conecto la tierra al negativo de la batería o al chasis. Ahí tengo yo mi lagartito. Le voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, el lagarto al negativo de la batería. ¿De acuerdo? Masa común o al chasis. El positivo tengo que conectarlo en el sensor que voy a analizar, que en este caso es el sensor CMP. ¿Sí? Este sensor CMP o sensor de posición del árbol de levas es un sensor de efecto Hall. Entonces tiene 3 cables, tiene una alimentación, tiene una tierra y tiene una señal. Pero yo tengo que investigar, ¿no? Tengo que investigar en este caso, puede ser en el diagrama eléctrico, si es que lo tengo a mi disposición, o si no me tendría que levantar con el multímetro las señales para poder validar cuál es la alimentación, cuál es tierra y cuál señal. Pero como estamos haciendo un proceso, en este caso estructurado y técnico, lo más recomendable es encontrar o utilizar el diagrama eléctrico. Como les digo, no es que si no tengo el diagrama no puedo hacer el trabajo, pero me demora un poco más, ¿sí? Entonces ya depende de cada uno cómo quiera desenvolverse. Si ustedes quieren hacer el trabajo rápido, obligadamente tienen que acceder a la información técnica. Hemos dado una charla hace unas 2 semanas sobre acceso a información técnica, revísenla, está en Facebook Live. Entonces vamos a ver el esquema eléctrico. Ok, despliego mi esquema eléctrico. Y aquí yo verifico o ubico los componentes. Entonces miren, aquí yo me encuentro con el sensor de efecto Hall, que básicamente es del CMP. Y por acá también tengo un sensor inductivo que es el CKP, el sensor del cigüeñal. Como la falla está vinculada al sensor de efecto Hall, que es en este caso el CMP, el sensor del árbol de levas, entonces básicamente yo identifico cómo está la disposición de cableado en el componente. Entonces miren, yo tengo una alimentación de voltaje que viene de la computadora a través del terminal 1. El terminal 3 me indica la tierra, que igualmente es una tierra filtrada a través del módulo del SM. Y finalmente tengo la señal a través del terminal 32 y el cable, en este caso gris. Me voy a basar por los cables para poder identificar rápidamente la señal en el componente. Entonces miren, si yo puedo visualizar el conector, lo más probable es que en el conector yo tenga 1, 2 y 3, perfecto. Entonces el terminal 2 corresponde a la señal. Si no puedo visualizar en el conector, lo que hago es me guío por el tema de cableado. Entonces en este caso es un cable de color gris, que es la señal que va desde el sensor hacia la computadora. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque lógicamente lo que queremos con el osciloscopio es verificar la señal, si es que el sensor está generando o emitiendo señal, para poder iniciar nuestro diagnóstico. ¿Ok? Entonces miren, aquí está mi osciloscopio, punta positiva en el cable gris que corresponde. Ok. Entonces, paso número 1, vamos a recapitular, ¿no? Son 6 pasos. Paso número 1, tierra en el osciloscopio. Paso número 2, identifico la señal que quiero medir con la punta roja o la punta azul, dependiendo del canal que utilicemos. En este caso, el canal 1 es del canal rojo. ¿De acuerdo? Enciendo mi osciloscopio. Y el siguiente paso es ajustar la línea de cero. ¿Qué es la línea de cero? La línea de cero es la línea que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? Esa línea que está ahí constante, o esa línea roja que está apareciendo en la pantalla. Entonces, ¿cómo hago esto? Hay 2 criterios para poder ajustar la línea de cero. Si yo voy a medir un voltaje de corriente continua
lo que hago es desplazo la línea hacia la parte inferior de la pantalla para que me permita graficar desde la línea hacia arriba todo el trazo del diferente sensor, actuador o componente que yo estoy midiendo. ¿De acuerdo? Si tengo un voltaje de corriente alterna, el voltaje de corriente alterna normalmente tiene una fluctuación, es positivo o negativo. Entonces, cuando yo tengo un voltaje de corriente alterna, la característica es dejar la línea en la parte central de la pantalla como se está visualizando en este momento. ¿Sí? Entonces, como vamos a medir la señal de un sensor de efecto Hall es una señal digital, es una señal de corriente continua, ¿sí? O corriente directa, lo que voy a hacer es voy a mover. Entonces, ¿cómo hago esto? Utilizo las flechas, miren. Entonces, lo que voy a hacer es voy a bajar esa liñita que está ahí, voy a bajarle a la parte inferior de la pantalla para poder visualizar de una mejor manera las mediciones que vamos a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, nada complicado. Cuando ustedes van a hacer el ajuste de la línea de cero, depende si es que es voltaje de corriente continua o voltaje de corriente alterna. Simplemente es mover la línea desde la mitad hacia abajo o dejarla en la mitad de la pantalla. Nada más. Ok, vamos al paso número 4. ¿Sí? Vamos a ajustar la sensibilidad. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? Ajustar la sensibilidad es básicamente ajustar las divisiones o los cuadritos que ustedes ven ahí en el eje vertical. Lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es el eje horizontal, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer en este caso es ajustar los valores de voltaje en el eje vertical. Ahí estoy moviendo el puntero para que se pueda visualizar, ¿sí? Se puede observar, perfecto. Entonces miren, en el eje vertical ustedes tienen unos cuadritos que son unas divisiones. Lo que vamos a hacer es ajustar la sensibilidad, que justamente es eso, ¿no? Ya en términos técnicos, eso se llama amplitud. Es la amplitud, en este caso, de la señal o del trazo de onda que voy a generar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poder ajustar esa sensibilidad o ajustar esas divisiones de voltaje? Fácil. Ustedes tienen dos criterios. Para lo que son sensores, y en este caso la red de comunicación vehicular, el CAN bus, ustedes van a tener que hacer la configuración de 1 voltio por cada división. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago esto? Miren, yo puedo aquí en la parte roja del osciloscopio, yo puedo ir incrementando. Miren, 1 voltio por cada división. Quiere decir que cada división o cada cuadrito equivale a 1 voltio. ¿De acuerdo? Puedo hacerlo 500 milivoltios, 2 voltios, 5 voltios, 10 voltios, etc. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Esto es para poder visualizar mejor la señal. Entonces, cuando trabajamos con sensores, señales de sensores, o CAN bus, ¿sí? La señal de CAN bus de la red de comunicación vehicular, ustedes van a tener que configurar en 1 voltio por división, como está ahí. Ahí se puede ver en la parte inferior, se puede ver que ya quedó en 1 voltio por cada división. Cada cuadrito de estos va a equivaler 1 voltio, en este caso, en la señal que vamos a generar. ¿Y por qué lo hacemos esto? Porque los sensores normalmente trabajan de 0 a 5 voltios. Entonces, cuando yo configuro de 1 voltio por división, voy a poder apreciar adecuadamente la señal que me genera el sensor o el componente. Y si es que es una red de comunicación vehicular, la red de comunicación vehicular normalmente trabaja con valores de entre 0 y 5 voltios, entonces estamos dentro del rango para poder apreciar adecuadamente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros trabajamos con actuadores? Ya vamos a hacer una verificación de un inyector también para poder aportar a esta clase. Con actuadores, ustedes, cuando tienen actuadores o tienen sistemas de red de comunicación de BusLink, la BusLink es un protocolo de comunicación diferente al CAN. El CAN maneja valores de voltaje bajos. Una red de comunicación de BusLink trabaja con valores altos. ¿Sí? Normalmente hasta 12 voltios puede ser. En esa línea, ustedes lo que tienen que hacer es cambiar esto. Ya no ponemos en 1 voltio, sino lo que vamos a hacer es de poner en 10 voltios por cada división. Como manejamos voltajes altos en los actuadores de 12 voltios, 13, 14 voltios, dependiendo de la carga o condición de funcionamiento del motor, en la red de comunicación link también manejamos valores altos de voltaje. Si yo le dejara con las divisiones o los cuadritos en el eje vertical de 1 voltio, ¿qué va a suceder? La señal se me va a hacer tan grande que no va a alcanzar la pantalla para poder visualizar. Entonces, al momento que yo le configuro que cada división valga 10 voltios, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a poder visualizar mucho mejor el patrón de onda y no se me va a salir de la pantalla la gráfica. ¿De acuerdo? Eso funciona para actuadores y la BusLink. ¿De acuerdo? Ok.
Vamos a medir un sensor, le dejamos en 1 voltio. Perfecto. Vamos al siguiente parámetro, la base de tiempo. La línea que ustedes están viendo horizontal. Ustedes tienen dos ejes, ¿no? Tienen un eje vertical, que es el que acabamos de configurar, que básicamente es el voltaje. Y tenemos un eje horizontal, que es el tiempo, ¿sí? El tiempo también hay que tener unas recomendaciones. Para poder, en este caso, definir la línea de tiempo, ustedes tienen que tienen que tener en cuenta 2 criterios. El primer criterio es señales lentas y señales rápidas, ¿sí? Para las señales lentas, que son las señales del sensor de oxígeno, la señal del sensor MAP, presión absoluta del múltiple, la señal del sensor MAP, flujo másico de aire, la señal del sensor de temperatura del refrigerante de motor, la señal del sensor de posición del acelerador, ¿de acuerdo? Esas señales se consideran señales lentas. Esas señales tienen que ser configuradas, en este caso, con 1 segundo por división. Entonces vamos a la parte negra del cursor en la parte inferior, y lo que yo tendría que hacer para esas señales lentas es dejarlo en 1 segundo por división. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ahí estoy bajando, creo. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí en la parte, en el tiempo tenemos 1 segundo por división. Entonces, esto es en términos generales, ¿no? Entonces, lo que tienen que ustedes hacer para poder calibrar su osciloscopio y poder visualizar mejor las imágenes. Ahora, en el sensor que estamos viendo, no se considera que la señal es una señal lenta. El sensor CKP es una señal rápida. ¿Cuáles sensores se consideran dentro de lo que sería una señal rápida? El sensor CKP, posición del árbol posición del cigüeñal. El sensor CMP, posición del árbol de levas. El inyector, las bobinas, la red CAM y la red LIN. Cualquiera de ellas se consideran como, en este caso, señales rápidas. Para una señal rápida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar el valor de tiempo en 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces vamos bajando el tiempo y me quedo en 10 milisegundos por división. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cuadrito de estos en el eje horizontal van a representar 10 milisegundos de tiempo en el flujo, ¿sí? Recuerden que el osciloscopio no es más que un multímetro, en este caso, que grafica el valor de voltaje hasta cierto punto. Ustedes pueden ver en este osciloscopio, acá arriba está el valor numérico, es lo que representaría el multímetro. Pero en algunas circunstancias como estas, el multímetro no va a marcar nada. Entonces lo que tenemos que hacer obviamente es generar una señal para poder validar si está funcionando o no el componente. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos en el paso 4, ajuste de sensibilidad, paso 5, ajuste de la base del tiempo. Y hay un paso 6 que les voy a indicar más luego, que es el ajuste del disparo. En la anterior clase nos dijeron una consulta sobre el trigger, que es el disparador o el disparo. Y lo vamos a hacer esa explicación más luego, porque en este caso no aplicaría muy bien el ejemplo. ¿De acuerdo? Ok, voy a encender mi motor. Perfecto. Enciendo mi motor y ¿qué veo ahí? No puedo ver nada, ¿sí? La señal del sensor que está enviando a la computadora no se está generando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a iniciar una estrategia de diagnóstico para poder solventar la falla y luego validar, en este caso, la señal que está generando el componente. ¿Sí? Perfecto. Entonces apago esto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a identificar, para que funcione el sensor, obligadamente yo tengo que verificar si es que tiene alimentación o tierra. ¿De acuerdo? Entonces vamos al esquema eléctrico. Aquí en el esquema eléctrico yo puedo verificar que en el sensor de efecto Hall, que es del CMP, yo tengo un valor de alimentación a través del terminal 27, ¿sí? Y una tierra que viene a través del terminal 28, ¿sí? Si me voy al sensor como tal, encuentro cable naranja, alimentación, cable rojo, tierra, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí me ayuda en mi multímetro. Vamos a conectar nuestro multímetro. Cable naranja, alimentación, cable rojo, tierra. Pongo mi multímetro en 20 voltios de corriente continua. Y miren, ahí puedo confirmar que no tengo alimentación al componente, ¿sí?
no tengo alimentación, en este caso, al componente. El problema podría ser que no tenga voltaje de alimentación o no tenga tierra, ¿sí? Porque lo que estoy verificando en este momento es los dos parámetros en el componente. Entonces, para poder, en este caso, salir de dudas, yo lo que tengo que es volver a mi esquema eléctrico y verificar cuáles son los pines de la computadora que me proveen alimentación, que es el terminal 27 de la computadora del SM, y 28, que es el terminal de tierra del SM. ¿De acuerdo? Entonces tengo el terminal 27 y 28. Ok. Listo. Aquí lo que voy a hacer es, voy a ayudarme, voy a desconectar un momento en este caso la ignición. Para poder desconectar la batería es recomendable siempre desconectar la batería, ¿sí? Y lo que voy a utilizar en este momento, o desconectar el computador, diremos, de la computadora, voy a utilizar una placa de pruebas, ¿de acuerdo? Yo, si es que estuviese en un vehículo real, lo que podría hacer es sacar la tapa posterior del conector de la computadora, insertar una punta por la parte posterior del cableado, teniendo en cuenta de no dañar el guardapolvo, porque cuando daña el guardapolvo entra humedad y se puede generar corrosión. Ingreso una punta por la parte posterior con la computadora conectada y hago la verificación de la salida de voltaje desde el terminal 27. Pero en algunas marcas es muy común encontrar esta placa de pruebas, ¿sí? La placa de pruebas, ¿qué viene a ser? La placa de pruebas viene a ser básicamente una derivación en Y, se podría decir, donde yo tengo aquí los terminales que podría observar en la computadora, y lo que voy a hacer es justamente conectar esta herramienta al vehículo. ¿De acuerdo? Eso es algo que normalmente tienen las marcas a nivel de concesionarios. Es muy difícil encontrarlo a nivel externo. No es que se venda con mucha frecuencia, pero hasta cierto punto no importa, porque yo puedo hacer las mediciones en la parte posterior del cableado, como se hace normalmente en el vehículo, ¿sí? Pero aquí, por facilidad, utilizamos más bien la placa de pruebas. Ok, entonces ya conecté la placa de pruebas. Miren lo que hice: conecté una sección de la placa de pruebas a la computadora y la otra sección al cableado. Entonces aquí lo que tengo es un bypass, ¿sí? Tengo un bypass, en este caso de lo mismo que voy a verificar en la placa de pruebas, estoy verificando en el cableado y en la computadora. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a hacer la verificación. Entonces aquí lo que me interesa es verificar primero la alimentación. Vamos a ver si el sensor tiene alimentación. Terminal número 27 en mi placa de pruebas. Punta positiva del multímetro. Punta negativa. Voy a utilizar el negativo de la batería. ¿De acuerdo? Conecto la batería. Si no conecto la batería, lógicamente no va a tener alimentación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dar contacto o ignición. Y miren, yo tengo el valor de 4.99 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sensor sí tiene alimentación desde la computadora hacia el sensor. Lo que está sucediendo es que no está llegando esa alimentación al sensor. ¿De acuerdo? Entonces, luego de haber hecho el levantamiento de información con mi multímetro, paso a una segunda etapa, que es la comprobación. Entonces, lo que está sucediendo aquí es, yo no estoy recibiendo voltaje de alimentación a través de ese cable naranja, ¿sí? Pero la computadora como tal sí me está entregando ese voltaje. Perfecto. Vamos a la siguiente prueba. Quito contacto, desconecto negativo de batería, ¿sí? Siempre que voy a hacer una verificación de resistencia, el circuito, el sistema, el componente tiene que estar desenergizado. ¿De acuerdo? Si yo hago una verificación con el componente energizado, lo que voy a dañar es el sistema, porque estoy mandando un voltaje adicional con el ohmímetro del voltímetro, y también puedo dañar el elemento de medición o el multímetro en esa prueba, ¿sí? Luego, ¿qué voy a hacer? A mí lo que me interesa en este caso es verificar la continuidad que tiene el terminal 27 en el conector de la computadora hacia el conector, en este caso del sensor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces vamos a hacer la verificación.
ya tengo mi multímetro en el terminal 27. Voy a colocar mi segunda punta, en este caso en el terminal, veamos, ya, en el terminal, en este caso naranja, que es la entrada de señal. Pongo resistencia y miren, el multímetro en continuidad me da fuera del rango. Sigo incrementando la resistencia hasta llegar a valores súper altos de 20 megaohmios y no tengo resistencia, ¿de acuerdo? Entonces el problema no es una alta resistencia, el problema es un circuito abierto, ¿de acuerdo? Entonces con esta prueba verifiqué que lógicamente tengo un circuito abierto, el cable está cortado en alguna sección y por esa razón no me llega el voltaje de alimentación desde la computadora hacia el sensor. Perfecto. Vamos a mi esquema eléctrico. Identifico que el problema es este cable, que es el cable que va desde el terminal 27 hacia el terminal 1 del sensor. Doy clic aquí, voy a poner sustituir cable. En este caso estoy simulando como que ya hice la reparación en el auto. Perfecto. Y luego de hacer esa verificación, debería tener continuidad. Y la tengo. ¿Sí? Miren, hice la reparación. Tengo verificación de continuidad. En este caso, en el cable. ¿Sí? Ok, hice la reparación. Voy a guardar mi multímetro. Perfecto. Vamos a sacar la placa de pruebas. Ya no necesito la placa de pruebas porque hice la comprobación, hice la reparación. Conecto la computadora, conecto el sensor, conecto la batería, doy ignición, arranco el vehículo y el código de falla se quitó. ¿De acuerdo? Quiere decir que solventamos el problema. Y en este punto voy a conectar mi osciloscopio para poder validar la señal que debía haber tenido cuando en este caso hice la medición inicial. Vamos a repetir rápidamente los pasos para que ustedes vayan familiarizándose con los pasos. Paso 1, negativo de batería del osciloscopio. Paso 2, identifico la señal, que en este caso es el cable gris. Paso número 3, como es un sensor, en este caso verifico la sensibilidad. El ajuste de sensibilidad es 1 voltio por cada división. ¿Está ahí? En este caso la base de tiempo, la línea de tiempo, le pongo, como es un sensor rápido, en 10 milisegundos. Y puedo ir variando esto, ¿no? Puedo ir variando la frecuencia para poder ir viendo la señal. Pues miren, ahí tengo la señal, que en este caso está generando la onda cuadrada del sensor al momento de funcionar. Si se acelera el vehículo, lo que va a suceder es que va a cambiar la frecuencia o la señal del sensor indicando ese comportamiento. ¿De acuerdo? Pues miren, hemos visto paso a paso cómo configurar el osciloscopio, cómo hacer una reparación apoyados en el osciloscopio y en el conocimiento de diagnóstico, y al final hemos llegado a solventar el inconveniente. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de esta clase era básicamente tener claro cómo manejar el osciloscopio. Pueden ver que no es algo complicado. Me quedó pendiente un tema, y este tema es la validación, en este caso de el disparo. ¿Sí? En algunos casos, no en todos los casos, es conveniente utilizar el trigger que dice ahí, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí está el trigger, que es el disparador, o el ajuste de disparo, que se le conoce comúnmente. Entonces vamos a hacer una cuestión. Voy a identificar, en este caso, los inyectores. Aquí tengo alimentación positiva, azul negativo. Repito los pasos. Tierra de batería, positivo en el canal 1. En este caso va a ser el negativo del inyector, que es la señal que va hacia la computadora. Vamos a ajustar. Aquí tenemos que ajustar, ¿no? Como hablamos de un sensor, en este caso, bueno, de un actuador, ya no es un sensor, ¿no? Tenemos un actuador, entonces configuramos
10 voltios por división en la escala vertical. ¿De acuerdo? Entonces estamos en 1 voltio, vamos a ponerle 10 voltios, ¿sí? Por cada división de voltaje en el eje vertical. En el eje horizontal, lo que vamos a hacer es, como es una señal rápida, el inyector es una señal rápida, la dejamos en 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Perfecto, está configurado el sistema. Voy a dar clic en encender. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver que se graficó, en este caso, la señal del inyector. ¿De acuerdo? Ok. Vamos viendo. Voy a apagar el osciloscopio. Voy a encender nuevamente. Entonces aquí hay una cuestión. Cuando utilizamos el disparador, ¿sí? Cuando utilizamos el disparador, lo que vamos a utilizar es una función para poder determinar una condición en la cual el dispositivo va a comenzar a hacer las mediciones, o va a comenzar a hacer en este caso la gráfica de funcionamiento. Voy a poner nuevamente esto por acá. Espérenme un segundito para poder explicar esta función del disparador. ¿De acuerdo? Entonces miren, básicamente yo pongo en trigger, y ahí lo que voy a tener es la opción de movilizar ese cursor que se puede visualizar aquí. Entonces al momento que yo movilizo esta opción de disparo, básicamente lo que yo estoy configurando en mi osciloscopio es justamente eso. Cuando el valor de voltaje llegue al valor configurado, que en este caso podría ser 12 voltios en esta línea que estamos poniendo en este momento, o podría ser, si sigo bajando, 0 voltios al momento que se genera el ancho de pulso. En cualquier condición que yo seleccione, lo que va a suceder es que el osciloscopio, cuando detecta esa condición de 0 voltios, va a comenzar a graficar la imagen. Si es que no se presenta esa condición de 0 voltios y yo la subo y le dejo en 12 voltios, que es la línea de acá arriba, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a graficar la imagen cuando se cumpla con esa condición de voltaje. Entonces, esto es útil cuando yo quiero hacer una medición en particular o una medición específica, y también se utiliza cuando la señal es, en este caso, no es una señal estable. ¿A qué me refiero con no es una señal estable? Cuando hacemos las verificaciones de las señales rápidas o las señales que son periódicamente iguales, como la del sensor CKP, la del CMP, el inyector, etcétera, lo que va a suceder es que ustedes van a ver que la señal constantemente fluctúa. Así. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo pongo la opción de disparador y la pongo en cualquier parámetro de voltaje que yo quiera seleccionar, lo que va a suceder es que se me estabiliza la señal. En vez de que esté fluctuando o esté corriendo todo el tiempo en la pantalla, se estabiliza y me permite visualizar mejor. Entonces, desde mi punto de vista, tienes dos opciones. Con el disparador puedes tú, si quieres analizar una condición de funcionamiento en particular de una señal, tú puedes en este caso configurar el disparador para que a partir de un valor de voltaje X, ¿sí?, te comience a graficar en este caso la imagen. Y la otra es cuando tienes una señal que no está estable, o sea que está moviéndose constantemente o fluctuando constantemente en la pantalla, tú pones la opción del disparador en un voltaje cualquiera, puede ser 12, 0, dependiendo de la gráfica que tienes, y lo que va a suceder es que se va a estabilizar la imagen o la forma de onda para poderla visualizar mucho mejor en la pantalla. ¿De acuerdo? Ok, entonces básicamente esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Como siempre, estamos muy preocupados de que el conocimiento teórico se asiente en la práctica. Y creo que el día de hoy hemos podido de alguna forma resolver cualquiera de inquietud que se presentó en la clase del día de ayer, que era una clase un poco más teórica. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que les queríamos traer el día de hoy.
como ustedes pueden ver, información interesante. Mi objetivo en esta semana era que ustedes puedan utilizar sus equipos de comprobación de una manera mucho más efectiva. Si tienes un osciloscopio y no lo podías utilizar, con esta clase y la clase de ayer estoy totalmente seguro de que van a poder utilizarlo de una mejor manera. Como pueden ver, no es cosa del otro mundo, ¿sí? No requiero un conocimiento mega especializado para poder comenzar a utilizar mi osciloscopio. Lógicamente que en la práctica los valores que yo les di en este momento de ajuste de sensibilidad, de ajuste de la línea de tiempo, son valores referenciales, pero nos sirve mucho para poder graficar de una mejor manera las ondas y poder analizar los casos de estudio. Con la experiencia uno a veces va moviendo un poquito más los parámetros, va ajustando para poder visualizar un poco mejor la imagen, pero los parámetros que les dimos funcionan bastante bien dependiendo del tipo de señal que vayamos o el tipo de componente que vayamos a comprobar. ¿De acuerdo?